Bienvenidos una vez más a vuestro canal educativo Decíamos Ayer. Mi nombre es Eduardo y en el presente vídeo voy a seguir profundizando sobre el cambio educativo y el que para mí es uno de los elementos necesarios e imprescindibles, el plan de transición. Decía en un vídeo anterior, el primero sobre el cambio educativo, sobre el que os dejo un enlace al finalizar este presente vídeo, que no me gustaba la forma en que se estaba llevando a cabo el cambio educativo, que pienso que en las escuelas no se está realizando de la forma correcta, pero sí que confío en que podamos modificar esto y se puedan hacer las cosas bastante mejor. Uno de los elementos que creo que puede sernos de gran ayuda es todo lo relacionado con el plan de transición. Un plan de transición que sí, una de las patas más importantes es la Orden 46/2011 de 8 de junio, que regula esa transición de la etapa de primaria a la ESO, pero que no debe limitarse a eso. Es igual de importante la transición que se lleva a cabo entre la etapa de infantil y el primer ciclo de la etapa de primaria, e incluso los interciclos dentro de esta misma etapa, en la que me suelo centrar. La verdad es que recuerdo con bastante claridad cómo tras la aparición de esta orden, en el año 2011, al menos durante los primeros 2 años, el centro en el que yo me encontraba, nos reuníamos en modo de departamentos con el instituto al que correspondía acudir a nuestro alumnado. Y allí, pues, los de lenguas por un lado, los de ciencias por otro, y después todos en común, revisábamos los libros, analizábamos las metodologías, cómo entendían desde el instituto que subía el alumnado y tratar de encontrar unos puntos en común. Correcto. Y eso es, creo, a lo que deberíamos aspirar, pero que a día de hoy se ha ido un poco perdiendo esa costumbre, y lo cierto es que o bien se juntan desde jefaturas de estudio o en algunos maestros muy escasos, y sería bastante positivo para este cambio educativo que se retomase, ¿vale? Que pudiéramos asistir los tutores de sexto, plantarnos, ver realmente cómo estaban trabajando en el instituto y ver si realmente se ajusta también a lo que estamos realizando nosotros, pues al final de ello va a depender el futuro de nuestro alumnado. Si nos centramos en la Orden 46, vemos entre sus principios, por ejemplo, el número 2, que nos habla de una continuidad y graduación progresiva, ¿vale? Es algo que no debemos perder de vista para que el salto desde infantil a la primaria, incluso entre los ciclos de primaria y, por supuesto, desde primaria a secundaria, pues no sea demasiado elevado para nuestro alumnado, por ir en su perjuicio. Nos habla el artículo 6 también de que debe haber una autonomía pedagógica, ¿vale? Una autonomía pedagógica que para mí es fundamental y que ya comentaba en el vídeo anterior que se está viendo demasiado disminuida e infravalorada. Ya no es que cada maestrillo tenga su librillo, no, es que es cierto, ¿vale? Y ahora nos vemos sometidos a unas leyes que muchas veces no se consensúan con el profesorado, y también dentro de los colegios en ocasiones se están haciendo una serie de imposiciones que no está favoreciendo el que una labor, la docente, que la gran mayoría de los maestros llevamos a cabo día a día con un placer y sin la menor de las angustias, se esté viendo un poquito modificado, y haya un momento que ya estés saturado porque no lleves al nivel que te están exigiendo, porque hoy deberías hacer esta ficha y no la has llevado a cabo, o porque has querido realizar una actividad algo diferente al resto. No debemos olvidar dentro de esta citada orden algo que es importante. Nos habla de una convergencia y de unos equipos de transición. En este caso, referido a la etapa de primaria con secundaria, un equipo de transición en el que los tutores tendríamos un papel bastante importante y que se debería trabajar. Insisto, es algo que vengo reclamando desde hace tiempo, y antes de realizar un cambio demasiado brusco en la forma de trabajar que tengo, me gustaría saber si realmente en secundaria ese cambio va a ser positivo o no. Si a mí me dicen desde el instituto, ostras, el alumnado que me está subiendo es bastante bueno, tiene un nivel muy elevado, enhorabuena, lo que tampoco es normal es que yo vaya a hacer un cambio de 180 grados. Podré hacer innovación, porque aquel maestro que no innova, que no va probando cosas nuevas, evidentemente se queda estancado. Pero no consigo entender cómo, si algo funciona bastante bien, cabe esa necesidad o hay esas ansias por realizar un cambio excesivo, rápido y sí o sí. Todo este proceso de transición, bien sea, como decía, desde infantil a primaria, entre los ciclos de primaria o realmente en el salto hasta secundaria, realmente es la base de la nueva educación. Tenemos que borrar esa manía o esa costumbre de ostras, qué mal me han subido, es que no me saben leer, es que no se saben comportar. Debemos llegar a acuerdos y, como decía en el anterior vídeo, una palabra clave es el consenso. Realmente para ello creo que debemos empezar a entender
lo que he dicho antes, de esa continuidad, de esa graduación progresiva, pero respetando la autonomía pedagógica. No podemos pretender que se trabaje igual en infantil que en primaria, ni que en primaria que en secundaria. Cada fase, cada edad de los niños requiere de diferentes cosas. Algo que es tan requerido hoy en día como es la actividad lúdica, llámese gamificación o como sea, evidentemente el grado de juego siempre será mayor en la época de infantil que no en primaria. Eso no quiere decir que no se pueda aprender en primaria jugando. Sí, pero también es una fase en la que debemos acostumbrar a nuestro alumnado a realmente realizar otro tipo de trabajos para que en esa continuidad, cuando llegue la etapa de secundaria, se vean bien preparados. Haciendo balance, me gustaría insistir en dos cositas. Más allá de ese consenso que pido en los claustros, creo que a nivel personal todos los maestros debemos ser inteligentes, debemos ser respetuosos y sobre todo entender que no podemos intentar una metodología similar desde que el niño tiene 3 años hasta que tiene 15, ¿vale? Hay unas fases, los niños van madurando y lo que necesitan con los primeros años no es lo mismo que necesitan en la etapa de primaria, ni por supuesto cuando ya pasan a la adolescencia. Y eso, pues evidentemente somos los primeros que debemos entenderlo y respetarlo. Esto ha sido todo respecto a la orden y el plan de transición. Me gustaría que os suscribierais al canal, que le dierais al like y sobre todo que en los comentarios, si ha quedado alguna duda o queréis sugerir otro tipo de información para futuros vídeos, me lo hagáis saber. Hasta la próxima.